Nos vamos a ir a Alemania para hablar con una aventurera, Adriana Coqui Barión. Vive en Alemania, se fue allá hace muchos años, dejó Argentina allá por el 90, pero en algún momento esta profe de educación física volvió, como cualquier persona que necesita volver a la Argentina o tiene ganas de regresar por diversos motivos, pero Adriana lo hizo en velero. Se fue desde Alemania hasta España y, bueno, desde Lanzarote puntualmente cruzó el Atlántico, llegó a Bahía en Brasil y luego a Punta del Este en Uruguay, y después de 49 días navegando, hace unos años ya, se volvió a la Argentina y fue a su Córdoba natal de regreso. Pero la vida es así, hoy acá, mañana allá. Desde Alemania está Coqui Barión para charlar con nosotros de su historia de inmigrante inquieta por el mundo. ¿Cómo andás, Coqui? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Escuchaba de la temperatura de allá en Argentina y aquí no te puedo decir lo mismo. Ya casi está oscuro y hoy llueve y por supuesto ya aquí hace frío. Ah, por supuesto, claro. Contame cuál es tu ciudad, donde vivís y cómo es tu barrio, tu entorno. Mira, me vine a Freiburg, esta vez, Friburgo de Iscovia sería en español, que está en Baden-Württemberg. Y yo vivo en un pueblito que se llama Bingen, en Bad Krozingen, que está a 20 minutos en tren de Freiburg. Y Ajá. bueno, acá el lugar donde estoy, la verdad que me gusta mucho. El clima es mucho más templado que en el norte. Yo viví antes mucho tiempo en el norte de Alemania y lo elegí. O sea, elegí venir a esta zona y la verdad que muy contenta ahora de estar aquí. Bueno, evidentemente, Coqui, vos tuviste también un vínculo desde chica con el alemán, ¿no? Con el idioma en Córdoba, como para poder lanzarte en su momento, al principio, a iniciar un nuevo camino. ¿Ya manejabas el alemán de chica? No lo manejaba, pero luego de pasar por clases de guitarra y de piano, al final mi madre me dijo que bueno, tenía que aprender un idioma y elegí entre inglés o alemán. Elegí alemán y fui varios años al Instituto Goethe. Y bueno, sí, seguí estudiando alemán. Me sirvió después como base, sí, pero no, nunca lo manejé ni nunca lo hablé en Argentina. Claro, y en el 90 cuando te fuiste a Alemania, ¿qué buscabas? ¿Por qué te fuiste de Argentina en ese momento? Eh, yo estudiaba educación física, ya me había recibido, tenía las horas cátedra en la escuela y todo, pero siempre tenía la idea de ir a Colonia, donde está la universidad acá de deportes. Y bueno, mi idea en aquella época era ir a hacer como un posgrado, algo así en esta universidad. Y de paso, la idea mía era traducir también libros. Ajá. Y bueno, pero después la vida se dio totalmente distinto y al final terminé conociendo Colonia hace poco, porque si no, antes nunca había ido a Colonia. Y bueno, y después un problema con el reconocimiento de títulos y todo eso, que prácticamente elegí volver a estudiar aquí en Alemania, que ahora soy Erzieherin, se llama aquí, que vendría a ser como pedagoga. Tiene un campo de trabajo muy amplio. Trabajé mucho tiempo con chicos con problemas de conducta en hogares de día, no, no de día, sino que viven los chicos ahí. Ujú. Y hoy por hoy estoy en jardín de infantes, cosa que es mucho más tranquila, menos estresante. Y bueno, me gusta mucho el trabajo que estoy haciendo y más con los niños que están en este pueblo, porque Claro. trabajaba también con niños o con jóvenes, pero en barrios con problemas sociales, entonces es otro tipo de trabajo. Claro. Ahora, entonces llegaste a Alemania en su momento, ya hace muchos años, y tenías una idea, ir a Colonia, no se dio. ¿Qué pasó? ¿Por dónde te llevó la vida o qué tenía pensado el destino para vos para que cambies de rumbo, quedándote en Alemania y después, años más tarde, yéndote a España? Sí, yo llegué hace el año 90 y cuando decidí al final quedarme, porque yo había pedido 6 meses de, como se dice, en la escuela de no trabajar, ¿no? Y a los 6 meses tenía que volver. Sí, Y a licencia los de seis seis meses, meses. sí, una licencia de 6 meses. A los 6 meses me di cuenta que no, que en 6 meses no había logrado lo que yo quería conocer o estar aquí en Alemania, entonces decidí quedarme. Cuando decido quedarme, ya tenía que, bueno, empezar a trabajar aquí y ver qué iba a hacer aquí. Entonces trabajaba
siempre con niños, llevándolo, por ejemplo, a Italia, a Francia, a España. Y entonces yo trabajando con jóvenes y este tipo de trabajo empecé a hablar cada vez más el alemán. Claro. Porque aquí, sin saber hablar, los trabajos que podéis conseguir no son buenos. Y aparte yo siempre me quería dedicar a la educación, que era lo mío. O sea, yo tenía algo más o menos fijo, que era, venía acá con todo lo que eso cuesta y todo eso, pero siempre tratar de hacer de lo que es mi vocación, que es la educación. Porque al principio sí, trabajás limpiando, trabajás cuidando chicos, trabajás en un restaurante, cosas así, pero no es lo tuyo. Claro, vos querías hacer lo tuyo y eso fuiste buscando en el camino. Bueno, en el medio también te casaste, las cosas de la vida, ¿no? Te separaste, todo va pasando estés donde estés. Sí, y yo ya todo eso que va pasando, ya es como que aprendí como a no ponerle resistencia, sino con esto de fluir y dejar que las cosas suceden por algo. Y es como vas como haciendo como el agua, donde va corriendo el agua, le va siguiendo el camino y bueno, y si las cosas suceden por algo es, y tratar de ver esas señales y ver, decir, bueno, ¿a dónde me lleva esto? ¿No? En un primer momento uno capaz que no lo puede descifrar, no puede saber, pero después a la larga dice, bueno, había alguna razón por qué Sí. sucedió. Claro, el tema es poder entenderlo en el momento, ¿no? Y decir, bueno, por algo es. Y quedarse tranquila esperando a que las cosas se acomoden. ¿Y por qué, Coqui, te fuiste de Alemania a Tenerife? Bueno, en ese momento estábamos casados y surgieron un montón de cosas que dijimos, bueno, vamos a probar de ir a España. Mi esposo en aquel momento, él quería también poner un negocio y bueno, poner negocio aquí en Alemania es bastante complicado. La otra también era que tratábamos de tener hijos y por una cosa por la otra, por más que estábamos sanos los dos, tampoco se lograba, entonces también nos aconsejaron que bueno, que capaz que era una cosa psicológica o el idioma o la temperatura o el clima o que si nosotros estábamos en España capaz que se podía llegar a dar. Después también tenía una sobrina que estaba también aquí en Alemania que estaba enferma y bueno, y sucedieron un montón de cosas que dijimos, bueno, vamos a probar de ir a España. Fuimos de vacaciones a Tenerife y ahí justo de casualidad también vivían unos amigos del pueblo de mi ex, de Camilo Aldao, y ellos nos dijeron, ah, bueno, pero si ustedes hablan alemán y español, dice, acá van a conseguir trabajo seguro, y dice, y bueno, y así renunciamos a los trabajos, él tenía trabajo fijo, yo tenía trabajo fijo, renunciamos y dijimos, bueno, vamos a probar y a ver de qué se trata, a ver si... Y llegamos a España y las cosas no fueron fáciles y empezar de cero otra vez, trabajamos con el turismo y bueno, hasta que después al final sí, se cumplió el sueño de tener el propio negocio, después llegamos a tener dos negocios y la vida ahí, la verdad que muy bien, o sea, lo pasamos muy bien los años eso de viviendo en Tenerife. Claro, y decime, en todos estos años, desde que te habías ido a Alemania y te instalaste en España, ¿tuviste la suerte de volver a la Argentina, de ir y venir, de seguir en contacto con tu gente cada tanto? Sí, sí, siempre estuve. A ver, cuando estábamos casados era cada 2 años íbamos a Argentina y un año íbamos a conocer algún otro lugar. Ujú. Si no, era siempre viajar a Argentina y no conocíamos nada de aquí. Así que viajamos mucho, conocimos varios lugares y cada 2 años íbamos para Argentina. Y ahora, desde que me divorcié, prácticamente todos los años he vuelto. Claro, y bueno, el estado ideal, tratar de volver a la Argentina cada tanto. ¿Y cuando te separaste, te volviste a Alemania? ¿Sentías que ahí estaba tu lugar? No, no estaba en mi lugar, pero me estaba hundiendo, diríamos, en Tenerife con deudas y con no Ajá. tener trabajo y no veía ninguna salida. Y bueno, por suerte tengo un capital muy grande que son mis amigos y mi amiga Susana de Kiel, de Alemania, donde yo viví mucho tiempo y la que también nos ayudó cuando nos casamos y todo eso, agarró el teléfono y me dijo, venite aquí, venite a mi casa, no hay ningún problema. Así que lo que hice fue
cerrar el departamento de Tenerife, guardar tres, cuatro cosas personales, por así decir, y me tomé un avión y me fui a Alemania. Claro. O sea que Estuve sí. ahí en tu casa y bueno, y al poco tiempo ya conseguí trabajo porque el currículum que yo tengo y el estudio que yo hice aquí en Alemania me permite para conseguir trabajo, o sea, y se necesitaban acá en este momento de Archivering, así que no tardé mucho en conseguir trabajo. Claro, pero si hubieras tenido que elegir, ¿no pensaste en ese momento volver a la Argentina o simplemente se dio que tu amiga te dijo venite para Alemania? Es que la Argentina en ese momento era impensable porque yo tenía que seguir pagando la hipoteca de ese piso Ajá, y al cambio el euro con peso y no iba a conseguir trabajo de hoy para mañana en Argentina tampoco. En claro. cambio, yo sabía de mi capacidad y de que llegando a Alemania iba a conseguir trabajo y así fue. Ahora, bueno, llegamos al momento en el que por fin decidís volver a la Argentina, pero no lo haces de manera tradicional, tomándote un avión como podría ser cualquiera que está viviendo en Alemania o en España. Vos decidiste volver en velero y encarar esa travesía, encarar una travesía difícil, complicada, exigente, pero también con mucho de utopía, de pasión, de generar algo que te pueda motivar para poder lograr algo realmente trascendente. ¿Cómo empieza tu vínculo con esta idea de sumarte a un grupo como navegante de un velero que se va de Europa a la Argentina cruzando el Atlántico? Sí, todo eso también, como te digo, fue muy, muy loco porque yo no lo tenía pensado. O sea, la idea mía era en ese momento irme a Argentina, renunciar al departamento, a mi trabajo y volver a Argentina. Pero hasta ese momento yo no había pensado nada que ver con el velero. No había comprado el ticket de avión y así chateando por el Facebook me cuenta un amigo que iba a cruzar el Atlántico. Entonces yo le dije, ¿con quién? Dice, con un amigo mío belga. Entonces él me pasó la dirección del belga, yo me puse en contacto con él, con Guy, y empezamos así a chatear y a hablar por el Facebook y por Skype. Y hasta que en un momento me tira él la pregunta y me dice, ¿y vos no querés venir? Y yo ahí me mató. Porque yo dije, bueno, yo no compré el ticket de avión, he decidido volver a Argentina, digo, ¿por qué no? En vez de volver en avión, lo intento volver, digo, pero yo nunca he navegado mucho tiempo, o sea, he corrido regatas, tengo idea de lo que es un velero, pero nada más. Y me dice, él por lo visto parece que se estudió todo mi Facebook, porque mi Facebook está abierto y de todo, y dice, vos has estado en la montaña, dice, y estar en la montaña es lo mismo que navegar. Yo me quedé pensando, digo, bueno, la verdad que sí, que tiene razón, porque muchas vivencias y muchas cosas que uno vive en la montaña, yo llegué en aquel momento hasta 5.000 metros con el Club Andino, eh, sí, tiene que ver con lo que es la persona, con el estrés, el salir de una situación problemática, de resolver cosas en el momento, sí, tiene mucho que ver. Y bueno, a raíz de eso fue que me subí al velero, pero todo el mundo me decía que estaba loca, re loca, y yo digo, bueno, es como que te digo, sigo esas cosas que me surgen, que para dónde va, y que digo, esta oportunidad no la voy a perder. Claro. Entonces, hablé con un par de amigos, hablé con mi ex jefe de Tenerife, que me conoce bastante, y le dije, jefe, me acuerdo patente, estaba en Barcelona yo, y le escribí un mensaje y le puse, si tengo que volver a Argentina en vez de en avión, en barco, estoy muy loca. Y él me contestó, si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo, solo se vive una vez. Y Qué yo dije, bien. bueno, ya, ya con esta respuesta ya está. Así que me acuerdo que ahí mismo le mandé un mensaje allí y le puse en todos los idiomas, sí, yes, ya, yo voy. Bien, qué bueno. Esa es la determinación que hay que tener en un momento así para tomar una decisión. ¿Y en qué sentís vos que arriesgaste y fuiste inconsciente ahora que ya concluiste la travesía y lo hiciste? En ese momento, cuando tomaste la decisión impulsivamente o de manera intuitiva, ¿arriesgaste? ¿Sentís vos que fuiste un poco inconsciente? ¿Cómo lo ves ahora a la distancia? Inconsciente, no. Un poco alocado así como soy yo, de decir, bueno,
yo lo intento, o sea, yo si tengo alguna idea o algo que se me presenta, yo no soy de quedarme con las ganas. O sea, yo lo intento, yo lo hago. Y después puedo decir, fue bueno, fue malo. Pero no me quedo con el si lo hubiera hecho, Claro. ¿no? Si lo hubiese hecho, yo lo hago. Y bueno, y como esa idea me atrapó, y yo no conocía a nadie, no conocía ni el velero, no lo conocía aquí, no conocía a las otras personas, nadie. Y todos me decían que estaba re loca, cómo me iba a subir un velero si no conocía a nadie. Y dije yo, bueno, pero yo lo voy a intentar porque yo había hablado con él, me había dicho que eran 10 días, desde Lanzarote a Cabo Verde. Entonces yo le dije, bueno, son 10 días. 10 días me la puedo aguantar. O sea, lo peor que yo tenía miedo que me podría pasar era que estuviera mareada y que no aguantara estar arriba del velero. Sí. Todo lo demás, la verdad que ni lo pensé. O sea, de tener tormenta, de una cosa a la otra, el problema no lo pensé. Lo único que tenía miedo de eso es que yo me fuera a sentir mal. Y como esos 10 días, la verdad que al principio sí mareé y bueno, llevaba pastillas, me tomé unos chicles, una cosa de esa, y ya después me aclimaté, como quien diría. Entonces dije, no, ahora yo sigo. O sea, de Cabo Verde dije, bueno, ahora yo sigo. Pero cuando vos te subiste al velero, ¿la idea era aguantar esos primeros 10 días hasta Cabo Verde o que sabías que podías llegar hasta Uruguay? No, no, la meta mía era llegar hasta Argentina, llegar a Uruguay. Claro. Pero si iba a estar re mal, no, tampoco soy masoquista, no me iba a quedar en el barco si estaba mal. Entonces yo le dije, bueno, yo me subo, pero yo no sé cómo voy a reaccionar yo porque no tengo ni idea. Claro, porque vos tenías experiencia haciendo algunas regatas, pero no es lo mismo. O sea, ¿hasta cuántas horas navegas? ¿3 o 4? Claro, yo cuando corrí regatas allá en Kiel, eh, se corre, sí, 3, 4 horas, depende de la regata, depende del viento, pero uno llega a su casa, se da una ducha, descansa y se acabó. Sí. Y otra cosa es estar 24, 48 horas, 72 horas en el velero y que se mueve todo y que no dormís y que es distinto, ¿no? ¿Y cómo fueron, Coqui, esos primeros días en el velero sabiendo que te esperaban? Primero 10 días hasta Cabo Verde y terminaron siendo 49 días hasta Punta del Este. Los primeros días, primeras sensaciones, ¿cómo las fuiste llevando? A mí me encantó, o sea, yo del principio le puse toda la onda, me parecía una cosa bárbara, eh, y los primeros días que el cuerpo se tiene que acostumbrar a ese movimiento, aparte, bueno, él decía que el velero ese era muy rápido, y yo te digo, no tengo mucha idea de muchos veleros. eh, Me costó en los primeros días dormir, o sea, no dormía casi nada. Es más, que una noche me tocaba hacer la guardia y bueno, y había siempre, a mí me parecía que cuando de las 20 a las 22 horas, cuando me tocaba hacer la guardia a mí, no sé si por qué, pero el viento siempre aumentaba, las olas se acrecentaban y yo veía una luz muy, muy fuerte que al final lo terminé despertando al capitán porque no sabía lo que era, no sabía si era un barco, no sabía si era otro velero o qué, y era un lucero. Y bueno, la angustia que yo pasé, porque en todo ese tiempo no sabía si lo iba a despertar o no, me largué a llorar, me acuerdo que lloraba y lloraba así como desconsoladamente, y él me dijo que bueno, que era normal de que ese nerviosismo de 2, 3 días sin dormir prácticamente, Claro. que me aflojé, y de ahí me aflojé y ya después ya no tuve ningún otro problema. Y decime, Coqui, más allá de la travesía en sí, tu idea de volver a la Argentina, ¿no? Con el velero hasta Uruguay y después hasta Argentina, Córdoba, tu ciudad, ¿era para quedarte un tiempo o para llegar y después volver a Alemania? ¿Cuál era tu plan? No, no, mi plan era regresar a Argentina y quedarme. Yo iba con la idea de volver y reinsertarme. O sea, se habían dado las condiciones de que el departamento de Tenerife, que era mi problema, la hipoteca esa, que lo sigue siendo, eh, estaba alquilado. Entonces dije, bueno, está bárbaro, porque mientras esto está alquilado se paga solo y yo puedo irme en este momento a Argentina y volverme a reinsertar en Argentina. La idea mía era quedarme allá. Claro. Mi madre en ese momento tenía 82 años y yo me sentía sola. En ese momento en Hannover estaba viviendo, me sentía sola, o sea, me sentía como que, bueno, ¿y qué pinto acá? ¿Qué voy a hacer acá, no? Claro. Eh, y la idea mía era volver. Me acuerdo, tenía 3, 4 cajas, porque siempre anduve con una valija de aquí para allá.
y se me habían juntado 3, 4 cajas de cosas que yo decía, ¿de dónde salieron estas cosas? Y las mandé todas para Argentina, todo, o sea, la idea era quedarme allá. O sea que toda esa sensación que podés vivir navegando en un velero, sabiendo que te quedan muchos días por delante, además de toda esa adrenalina, el hecho de volver a la Argentina. O sea, habrán sido los 49 días más intensos de tu vida. Sí, fueron intensos en todo sentido y es una experiencia imborrable en todos los sentidos también. Me acuerdo que lo que más disfruté era eso de estar dependiendo del viento, de un velero en medio de la nada, una cáscara de nuez en medio del Atlántico, eh, que la verdad que por ahí se nos cruzaba también a mí y a los otros 2 chicos que eran de Dinamarca, que tenían 21 años o 24 años, me acuerdo, que si le pasaba algo al capitán, nosotros no sabíamos para dónde salir corriendo, porque nadie tenía demasiada idea. Eh, pero esa sensación de estar ahí desconectado de todo, para cómo justo era la época de Navidad, donde quieras o no, te bombardean con luces, con regalos, con esto, con lo otro, y era realmente disfrutar de esa tranquilidad de la nada. O sea, eras vos solo y la naturaleza y el viento y solucionando los problemas del día a día. Claro, claro. ¿Y qué tenían que tener en cuenta en cuanto a previsiones de comida, dónde parar? ¿Había un itinerario? ¿Eso lo manejaba el capitán? ¿Cómo hacían? Eran un grupo, porque en definitiva todos tenían que cumplir un rol, ¿no? Sí, o sea, éramos 4, el capitán, el que sabía todo del barco y de ver para dónde ir y el rumbo y todo eso. Nosotros hacíamos las guardias y bueno, y después el día a día de la convivencia, que no es nada fácil tampoco porque estás ahí en un espacio muy, muy reducido y la diferencia también de edad, estos chicos tenían 21 años, eh, pero la verdad que ahí se pone en práctica todo lo que uno es realmente, Mm. ¿no? No lo que uno sabe, o sea, lo que uno sabe también, pero lo que uno es. Eh, yo siempre como por ahí haciendo los pases medio con el capitán y estos chicos jóvenes, porque por ahí dejaban las cosas tiradas y el barco tiene que estar todo ordenado. Bueno, y como me decía que hay que tener en cuenta las provisiones y la comida y sobre todo el agua. Claro. El agua es lo más problemático porque bueno, él nos había explicado, el capitán, que al cruzar la zona esta del Ecuador, que es la más problemática cuando te quedas sin viento, se llama la zona de los caballos, porque antiguamente los barcos eran tan pesados que se quedaban ahí quietos sin viento y que se terminaban muriendo todos los caballos porque no tenían agua y no había viento. Entonces el problema o la cuestión era encontrar en esa brecha del Ecuador donde es más angosta para cruzar, para después volver al hemisferio sur y tener viento. Así que para él fue muy, muy emocionante cruzar esta línea del Ecuador, que en realidad es una línea simbólica nomás, pareciera una cuenta regresiva del norte al cero y después al sur. Y bueno, y él entonces en ese momento, cuando yo lo vi así tan emocionado, me dijo que sí, que era un gran sueño para él el cruzar el Ecuador y con su propio velero. Qué lindo, claro, un sueño cumplido para él en su mundo, pero vos también metiéndote en un mundo ajeno, ¿no? Que no estaba en tu habitualidad, en tu cotidianeidad. Hay que tener también un temple especial para lanzarse a esa aventura, ¿no? Es como yo siempre le decía a todos mis amigos al principio cuando me decían que estaba loca de subirme y no conocer a nadie y no saber lo que me esperaba. Y yo le dije, bueno, no conozco a nadie, pero me conozco a mí misma. Y conociéndome a mí misma, o intento conocerme a mí misma, porque uno nunca se termina de conocer, uno sabe cómo va a reaccionar o cómo va a disfrutar o a no disfrutar de eso. O sea, yo siempre le pongo la onda positiva y trato de buscar siempre la parte buena de las cosas. Nunca, por ejemplo, pensé que nos podríamos llegar a hundir o pasar algo. Es más, el velero, en definitiva, al regreso se terminó hundiendo. No. Y yo nunca se me cruzó por la cabeza. Me acuerdo un día de preguntarle, ¿y qué es eso? Y era la balsa salvavidas. Pero de ahí más nunca ni pregunté ni cómo se hace para activarla o para abrirla
o qué pasaría si, no tenemos ni idea, la verdad que en ese sentido sí te puedo decir, bueno, un poco inconsciente. Claro, bueno, pero es como vos decís, ¿no? Hay que pensar siempre en positivo y alguna vez le pregunté a algún aventurero o viajero una pregunta que no volví a hacer, si tenía miedo. Y me contestó, ¿qué es eso? Y está todo dicho, ¿no? Está todo contestado y hay que pensar justamente en lo bueno y lo positivo que es, tiene por delante una aventura de estas características. Y me gustaría saber, Coqui, tus sensaciones y cómo estabas vos en el momento cuando se cumplieron los primeros 10 días que llegaste a Cabo Verde, si es que cumplieron los plazos y te sentiste que estabas para continuar. Casualmente esto del miedo, te quiero decir que yo también, o sea, cuando me dicen, ¿y a qué tenés miedo? Digo, solo tengo miedo de que no tengo miedo. Porque el miedo es en muchas cosas una cosa que te protege. Y Sí, yo en realidad, si me decís a qué tengo miedo, no tengo miedo. O claro, sea, también lo mismo más o menos que te contestó este chico, ¿y qué es eso? exacto. En algunos casos es un poco peligroso, ¿no? Pero bueno, es así. Perdóname que me olvidé ahora con la historia del miedo y me olvidé que me habían... Ah, de Te los 10 días preguntaba esto. lo de cuando llegaste a Cabo Verde y te diste cuenta que podías seguir hasta el final. Sí, sí, ahí ya me di cuenta que ya pasados esos 3 días que te dije del lucero y esa historia, Hmm. sí, ya estaba yo muy decidida a llegar hasta Uruguay. ¿Y por qué? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Estabas a gusto? ¿No querías terminar ahí? ¿Cuáles fueron esas sensaciones que te llevaron a sentirte segura para terminar la travesía? Era una paz, era eso, era una paz, era el disfrutar de levantarte y ver los amaneceres y los atardeceres que son impagables, el disfrutar de que no tenés que hacer nada, o sea, no tenés nada que hacer más que vivir y navegar y pasarla bien, porque no llegó ni siquiera un momento de decir que me aburro, que no, o qué hago aquí o qué hago ahora, ¿no? Es más, a mí no me gusta leer, no soy de leer, pero me llevé un libro que justo estaba en Tenerife, que me habían regalado, no sé qué estaba ahí, y dije, bueno, lo voy a llevar a ver si lo termino de leer o lo empiezo a leer este libro. Y lo llevé, y así como lo llevé, no lo leí tampoco. O sea, ni siquiera tuve momentos de aburrimiento. Qué increíble, son 49 días, o sea, es mucho tiempo y también pienso que así como en algún momento te habrás acostumbrado y habrás disfrutado del día a día sin pensar, tal vez en algún momento hubo algo que te hizo sentir mal o un momento difícil, algo que tuviste que sobrellevar. Si tenés que recordar algún momento difícil de esos 49 días navegando, ¿a dónde te lleva la memoria? Me lleva a unos días antes de llegar a San Salvador de Bahía, donde hacía unos días de calor y poco viento, y bueno, y el capitán Guy había tratado y había dicho que, bueno, íbamos a llegar para Navidad a San Salvador, porque si bien uno está ahí en medio de la nada, yo tenía un grupo en el Facebook y un montón de personas, entre ellas mi madre, que claro, querían saber de nosotros y más para Navidad y todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, y recuerdo de que había poco viento y hacíamos las guardias y Søren, el chico danés que hacía la guardia antes que yo, se había ido a dormir afuera y no sé por qué se le ocurrió qué es lo que hizo, que él cambió el rumbo, o sea, puso las velas, andaba el velero más rápido, pero en otra dirección. Mm. Cuando me toca a mí hacer la guardia, yo le digo, pero este rumbo no está con lo que marcó el capitán. No, está bien así, dejarlo así, que sé yo. Bueno, yo lo dejé, pasaron 2 horas más, o sea que 2 horas más que el velero iba para otro lado. Mm. Y después le tocaba la guardia al capitán, y cuando se levanta el capitán, quería tirar todo por la borda, más o menos. Entonces yo le expliqué y bueno, y entonces se armó un lío bárbaro porque entonces dijo que no íbamos a llegar para Navidad y que por qué habíamos cambiado el rumbo y bueno, y fue una situación muy tensa Claro. entre que yo tenía que hablar un poco de inglés con los chicos, con Sören que hablaba inglés, con el capitán hablaba alemán, la otra chica sabía un poco de español
que se armó un lío ahí bárbaro, que bueno, como te digo eso, que yo estaba ahí medio como para hacer las paces. Y bueno, al final llegamos para Navidad a San Salvador de Bahía y fuimos a cenar todos juntos y se pasó el mal momento ese, pero sí, fue una situación tensa. Claro, y sí, por supuesto, como es lógico en tantos días de convivencia y llevando adelante una gesta como esta, nada menos. ¿Y qué pasó cuando de repente te encontraste que cumplías con el objetivo, que llegaban todos a Uruguay, que era a donde iban a desembarcar y a vos ya se te hacía un poquito más cerquita el hecho de estar en Argentina y de volver a tu casa? El momento de completar el viaje en Punta del Este, ¿qué recordás de esa situación? Sí, por un lado sí estaba muy feliz, es como una felicidad que se siente también cuando uno llega a la cumbre de una montaña, ¿no? Ujú. Que también los buenos andinistas, los experimentados dicen que cuando uno llega a la cumbre, esa sensación te abarca totalmente y tenés que también pensar que tenés que volver a regresar, tenés que bajar, porque llegar a la cumbre y no volver para contarlo tampoco sirve. Esta es una sensación más o menos así parecida también de llegar y decir, bueno, sí, se cumplió aquí una etapa y después hay que seguir y el problema era que los dos chicos estos de Dinamarca se bajaban ahí en Brasil y el capitán quería que siguiéramos nosotros dos. Y a mí se me ponía una situación media estresante porque yo digo, no, porque si a vos te pasa algo, yo sola no quiero vivir esa situación en el barco de no saber para dónde ir. Claro. Entonces busquemos un tercero. Y bueno, entonces al final apareció el amigo de él, con el que yo me había conectado en un principio, Alex, y entonces él vino a San Salvador de Bahía y ahí salimos los tres de Bahía a Uruguay. Y ahí terminó toda la historia. Qué increíble, Coqui. La verdad que es excelente lo que estás contando y además lo que refleja el hecho de poder animarse a hacerlo. Se me viene a la mente el caso de la balsa Atlantis, que seguramente te habrá inspirado a vos también, ¿no? Esa fue la película que yo vi y que la frase esa del final, que el hombre sepa que el hombre puede, como que me ha marcado a fuego. Esa frase la verdad que la tengo siempre muy presente. Y también el hecho de vos sentirte de alguna forma como era el nombre de aquel velero que te trajo a la Argentina, ¿no? Hija del agua, exactamente era el nombre traducido al español del velero que te trajo de vuelta. Sí, el capitán Guy también se conectó con mi madre por Skype y bueno, y él se puso también como meta que me iba a llevar de vuelta a Argentina, ¿no? Entonces también era, en alemán decía el Ich bring dich heim, ¿no? Entonces como que también una meta de él era decir, bueno, me va a llevar sana y salvo, ¿no? A Argentina. Qué lindo. Y llegaste siendo otra, porque después de una experiencia semejante, de hecho, bueno, estamos hablando ahora con vos de regreso en Alemania, o sea que ese regreso que parecía definitivo a la Argentina se convirtió en un tiempo en tu tierra para después volver a Alemania, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, pasó que el departamento ese que te contaba se desalquiló y entonces de vuelta el problema de cómo hacer para seguir pagándolo. Y si yo hubiese conseguido las 30 horas cátedra de vuelta en Argentina, me hubiese sido imposible seguir pagando la hipoteca esta. Claro. Y las otras cuestiones, bueno, se fueron dando varias cosas en Argentina donde yo, la verdad, después de vivir tantos años en Alemania o en Tenerife, me sentía un poco extraña, o sea, no me sentía ni de aquí ni de allá, o sea, era una mezcla. Ujú. Y me llevé a algunas desilusiones también. Una, por ejemplo, que mandé el currículum para el colegio donde yo trabajaba y bueno, no salí seleccionada, por más que yo en ese colegio fue donde yo dejé los 6 meses de licencia, ¿no? Cuando me fui. Sí. Y bueno, es decir, un colegio al que yo fui y en el que yo trabajé y después no tenía la posibilidad ni siquiera de trabajar, no era de profesora, sino que era un cargo de preceptora, o sea que era mucho menos, ¿no? Claro. Bueno, eh, me di con que el sí, 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 te llamo, el sí, 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 esto y el otro, y no es así, con el que yo ya no estoy acostumbrada. O
sea, yo sé que aquí en Alemania mando un currículum, me llaman para una entrevista y hasta ahora prácticamente las entrevistas a las que he asistido, el trabajo ha sido mío. Ujú. Y bueno, y entonces eso después te frustra y te das de vuelta con la cara contra el piso. Sí, por supuesto. Y entonces tu opción otra vez volvió a ser Alemania. Sí, porque yo sé que aquí tengo la seguridad, como te digo, de venir y conseguir trabajo. Se necesitan muchas maestras y es lo mío. O sea, me sé, como sé decirte, me sé vender, Mm. sé que mi currículum es muy completo, he trabajado en muchos campos, tengo mucha experiencia y bueno, entonces yo sé que aquí se trabaja bien, tenés tu sueldo, tenés tus vacaciones, o sea, vivo cómoda, vivo bien. Y contame Y la ahora, Coqui. idea, por ejemplo, era Tenerife, porque yo por Skype también tuve una entrevista en el Colegio Alemán de Tenerife, Ajá, pero el sueldo no me iba a dar a mí como para poder vivir sola. claro. O sea, yo, ya viviendo de a dos es distinto a vivir sola, entonces tenés que pagar un alquiler, tenés que vivir, y a mí que me gusta viajar y cuando ahorro 2 pesos me compro un ticket, entonces no me daban los números. Y te preguntaba ahora cómo estás repartiendo tu tiempo en cuanto a lo laboral. ¿Qué estás haciendo? Además de dedicarte a la pedagogía, ¿no? Sí, trabajo en un jardín de infantes con nene de 3 a 6 años, Ujú. que está aquí en el mismo pueblo, en Bingen, donde estoy, que me queda a 3 minutos en bicicleta, son 500 metros aquí donde está el jardín de infantes. Muy contenta porque puedo hacer la parte de educación física, o sea, con los niños. Eh, Puedo aplicar los conocimientos que tengo con problemas, de chicos con problemas, mejor dicho, donde capaz que las demás maestras tienen una formación más con niños solamente de 3 a 6 pero normalito, por así decir, cuando hay algún otro tipo de problema mayor, capaz que tengo yo más experiencia por haber trabajado con esos otros chicos con problemas. Y bueno, y me siento que sí, como que soy útil y que puedo aplicar conocimientos, ¿no? Y me siento bien. Y decime, después de haber vivido semejante experiencia en el velero, casi 50 días desde Lanzarote hasta Uruguay, ¿no te dan ganas de hacer alguna cosa similar? Sí, sí, yo estoy acá a ver siempre como una sorpresa, así como que vos me hayas conectado para hacer entrevistas, siempre está la posibilidad de que alguien te diga, bueno, necesito a alguien para, quiero dar la vuelta al mundo y a ver si se puede dar la- el sueño ese, ¿no? O sea, tengo amigos que cuando estaba en Argentina dieron la vuelta al mundo, argentinos, y yo en ese momento, cuando medio me tiraron la idea también, yo recién llegaba a Argentina, dije, no, yo ahora como siendo imposible, pero si se llega a dar alguna otra oportunidad así, yo encantada de la vida, o sea, eh, sería un sueño cumplir dar la vuelta al mundo o hacer otro tipo de esta travesía. Seguro. ¿Estás dispuesta, si aparece una oportunidad, a volver a embarcarte y sentir otra vez el viento en la cara? Sí, sí, la verdad que sí, pero, o sea, ya me lo pensaría, o sea, bien, cosa la otra vez era como que me daba igual porque llegaba a Argentina y no tenía tiempo, ni fijo, ni nada. Ahora yo, por ejemplo, si llegase a dar una situación así, yo tendría que pedir acá, por ejemplo, una licencia Claro. de un año sin goce de sueldo, ver que mi departamento en Tenerife se sigue alquilando y todas esas cuestiones, porque si no, que claro, se complicaría todo, ¿no? Y decime por último, Coqui, ¿qué le dirías a aquellas personas que están pensando que pueden hacer alguna travesía semejante, ya sea embarcándose o subiendo una montaña? Vos que viviste la experiencia, en definitiva, siempre te queda más en el haber, ¿no? Hay una frase también que yo le sigo mucho que es, por ejemplo, creer es crear, ¿no? Si se te cruza una idea por la cabeza y la querés hacer, hay que intentar y poner todos los medios para realizarla. Después puedes sacar
tus conclusiones de si fue bueno, si fue malo, si fue... Pero yo no le veo nada malo, siempre son experiencias unas más positivas, otras menos positivas, pero en definitiva es toda experiencia. Y el quedarte con las ganas, la verdad que eso de si lo hubiese hecho, si lo, no te lleva a nada. O sea, ir Seguro. para adelante y cumplir los sueños. Exacto, coincido con vos, ponerse en movimiento, ni más ni menos, y no dudar, ir para adelante. Coqui, me encantó charlar con vos en este domingo y obviamente que la experiencia es intransferible. Nosotros podemos charlar y nos podés contar lo que viviste y cómo fue, pero la verdad que es una experiencia que pasa por tu propio ser y que la verdad que ha dejado seguramente una huella en tu camino. Así que te felicito por haberte animado y gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias a vos. Y bueno, otra de estas locuras que estoy haciendo ahora, hoy por hoy, es ser bombera voluntaria aquí en el pueblo. Ah, es Que verdad, también- es cierto, tenés también esa función. Estás ahí en Alemania y si suena la sirena, tenés que salir corriendo porque estás ahí trabajando con los bomberos también. Sí, sí, entonces otra de las cosas que también me dicen ya, o sea, con 50 años ponerme de bombera voluntaria, y bueno, pero también es una cosa que me gusta, o sea, si puedo ayudar y si puedo servir, con mucho gusto. Por supuesto que sí. Gracias, Coqui, un gusto y la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias a vos y saludos a todos. Adriana Coqui Barión está viviendo en Alemania y es profe de educación física, ahora trabaja en el área de pedagogía en un jardín y se fue a Alemania buscando perfeccionarse en lo que es su profesión, pero después el camino la llevó por otros lados hasta irse a España, a Tenerife, con su marido, a quien conoció allá en Alemania. Vivió en España, trabajó, se pusieron su propio negocio, después se separó y volvió a Alemania. Y el momento que marcó su vida, subirse a un velero sin demasiados conocimientos de navegación, pero guiada por su intuición, y confió en el capitán, a quien no conocía, y otros compañeros, en un grupo de 4 personas que transitaron desde Lanzarote, el Océano Atlántico, para llegar hasta Bahía, en Brasil, y luego Punta del Este, en Uruguay, en 49 días de navegación, que representaron ni más ni menos que el regreso de Adriana a su país después de años de vivir en Europa.